Recio, recio. Dale. Pues buenas tardes a todos. Mándale saludos. Sí, buenas tardes a todos. Y pues vamos a tener un servicio más de la palabra de Dios. Y sé que están cansados todos, ¿no? Algunos descansaron, me imagino. Y pues, que se oiga más recio, ¿no? Ya está peinado para atrás. Vamos a darle primeramente gracias a Dios. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para poder estar, Señor, presentes, aunque ausentes, Señor, en el cuerpo, presentes en el espíritu y en nuestra mente, Señor. Háblanos al corazón. Hoy queremos saber dónde está la verdadera fortaleza, Señor, y cómo se manifiesta. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Pues seguimos con la carta a los Corintios, la primera carta. Y hemos estado estudiando esta carta. Yo te recuerdo que nosotros en Calvary Chapel estudiamos la palabra verso a verso. Tratamos de cubrir todo el libro para que nos quede claro en todo el contexto de la palabra de Dios, en todo el libro, la carta. De esa manera podemos entender completamente todo el contenido de la carta. Y lo vamos haciendo verso a verso, capítulo a capítulo, a través de cada martes que nos estamos reuniendo. Y vamos ya en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Es una carta escrita por Pablo a una iglesia que no era perfecta, era una iglesia llena de problemas y conflictos, una iglesia que estaba en una área geográfica excelente porque había mucho comercio, habían diferentes pensamientos, cultura, y se me figura mucho Tijuana, ¿no? Donde tenemos muchos tipos de pensamientos, culturas, y esta iglesia estaba asentada ahí en esta parte de la tierra, Corinto, una ciudad llena de todo tipo de pensamientos, filosofías, pensamientos filosóficos, algunos religiosos, había judíos, y Pablo planta esta iglesia ahí, el gran plantador de iglesias. Pablo se dedicó a plantar iglesias, y esta iglesia pues era una iglesia que tenía mucho conocimiento, conocían la palabra de Dios. La mayoría de personas, Pablo, cuando inicia esta carta, les saluda y les dice que está pues maravillado con todo lo que conocen, pero había conflictos ahí, había divisiones, unos decían, bueno, yo le voy a fulano, a mí me gusta como predica sutano, el que viene el martes me gusta mejor que el que viene el miércoles, y cosas así, ¿no? Pero mostraban, aparte de mostrar un conocimiento en la palabra de Dios, también estaban mostrando una manera de pensar errónea en la palabra de Dios. No se enfocaban en Jesús, no se enfocaban en la esencia del mensaje, sino poner los ojos en el mensajero. Y Pablo hoy nos va a enseñar sobre la verdadera fortaleza. ¿Cómo se ve la fortaleza espiritual en el creyente? ¿Cómo se mira la fortaleza? Muchas veces vamos a pensar que la fortaleza se ve pues a simple vista, ¿no? Tú ves a una persona y dices, no, esta persona sí es fuerte, esta persona es más débil, porque no, lo miramos con los ojos, ¿no? Entonces, la verdadera fortaleza, ¿dónde radica y cómo se ve? Un joven pastor recién comenzaba un ministerio y quería impresionar a todos los quería impresionar con su conocimiento bíblico. Preparó un sermón elegante, lleno de palabras complicadas, frases profundas, y después del servicio una ancianita se acercó y le dijo, oye pastor, ¿sabe qué? Casi no entendí nada. Este pastor era joven, estaba comenzando su ministerio y pues trató de impresionar a la iglesia, ¿no? Con palabras, formulando un mensaje con mucha redundancia de palabras precisas para el mensaje, y le dijo a la ancianita, ¿sabes qué? Casi no entendí nada, pero lo que sí entendí es que usted ama mucho a Jesús. El joven se quedó pensando toda la semana sobre esto y comprendió algo importante, que Dios no llama a sus siervos, no llama a nadie
para parecer grandes, sino para ser fieles. No para parecer algo, sino para tener fidelidad hacia Dios. Para tener principios que Dios nos enseña para vivir una vida modesta, ordenada. Entonces, él comprendió esto a través de esto que estaba haciendo. Y te quiero decir que muchas veces pensamos que el cristiano se trata de aparentar fuerza, éxito o perfección. Muchas personas piensan que el cristiano es un gran cristiano porque se ve fuerte, porque es muy exitoso en lo que hace, o porque tiene la perfección ya ganada, en la manera en que se viste, en la manera en que habla. Tú lo ves y dices, wow, este sí es un cristiano maduro. Pero no es como se ve la verdadera fortaleza o la madurez espiritual en un cristiano. No se trata cómo se ve, se trata de cómo él es fiel delante de Dios. ¿Qué hace para Dios y qué hace para los demás? ¿Cuál es su comportamiento, cuál es su corazón al mostrar lo que sí conoce de Dios y cómo lo lleva a la práctica, no cómo se ve? Entonces, en este pasaje bíblico que vamos a ver el día de hoy, Pablo nos va a mostrar la realidad del ministerio y de la vida cristiana. ¿Cuál es la realidad que se vive? Aquellos que traen la palabra de Dios, los portadores de la palabra de Dios, aquellos que comparten el evangelio a los demás, cómo se muestran y también cómo se muestra la vida cristiana. Seguir a Cristo implica primeramente humildad, sacrificio y una vida transformada genuinamente. No es solamente venir y llenarte de información y saber qué es lo que dice la Biblia y aprendértela de memoria, sino cómo tu vida se transforma, porque la palabra de Dios nos va transformando la vida. Nos va enseñando a saber cómo pensar, saber cómo planear y presentarle los planes a Dios, saber cómo comportarse uno con la familia, con nosotros mismos, con los compañeros, con la iglesia. Hay una manera de vivir, no una manera de aparentar. Y bueno, aquí está el título para la enseñanza del día de hoy, y es la verdadera fortaleza. Vamos a estar estudiando nosotros 1 Corintios capítulo 4, versículos del 10 al 21. Capítulo 4, versículos del 10 al 21, y va a ser la verdadera fortaleza, el título. Nosotros siempre animamos a la iglesia a tomar notas, porque de esa manera regresas a tus notas. Si es que el sermón te está llamando, te está hablando a tu corazón, y de esa manera tú das vuelta a tus notas. Es por eso que traemos todo escrito, traemos el tema, traemos los textos, para que de esa manera, si tú quieres anotarlos, y de ahí tú vas a regresar y vas a decir, ¿sabes qué? Esto me llama la atención, lo estudio más profundamente, haces un devocional de él. Yo siempre hago devocionales sobre los estudios que estoy yo mismo dando, ¿no? Entonces, la verdadera fortaleza, 1 Corintios 4, capítulo 4 y versículos de 10 al 21. Y bueno, siempre que nosotros enseñamos la palabra de Dios, también enseñamos que es necesario practicarla, es necesario vivirla. No son sermones o enseñanzas que solamente escuchamos, sino para que haga un efecto la palabra de Dios, animamos a las personas a que lo pongan en práctica. Y pues todo tiene un inicio, ¿no? Hay veces que no estamos familiarizados con la Biblia, con la palabra de Dios, con la iglesia, pero el practicar lo que estamos escuchando nos va a hacer crecer espiritualmente, madurar en la fe. Y a través del estudio que tenemos el día de hoy, vamos a ver 4 maneras o 4 puntos para practicar, 4 maneras de mostrar la verdadera fortaleza. ¿Sabes que la fortaleza se demuestra? La fortaleza se muestra. Las personas que en realidad son fuertes, pues lo muestran. Por eso los demás saben que esa persona es fuerte. A simple vista yo puedo ver a alguien que tiene músculo, pero en realidad no tiene fuerza. O también en el espíritu puedo ver que alguien en realidad se ve que es fuerte en el espíritu, pero es muy débil. No tiene ni siquiera un 1% de fortaleza espiritual o fortaleza física. Entonces,
vamos a ver 4 maneras de cómo podemos nosotros mostrar la fortaleza. De cómo se ve la fortaleza en un creyente. Cómo se ve la fortaleza en aquellos que han entregado su vida a Cristo y quieren servir, quieren mostrar que Cristo vive en ellos, que Dios ha hablado a sus corazones, viviendo una vida y teniendo esa fortaleza que viene de Dios mismo. Entonces vamos a ver 4 maneras de mostrar la verdadera fortaleza. Si tienes una Biblia ahí, acompáñame una Biblia en el teléfono, si no, aquí están las escrituras, aquí en la pantalla también las puedes leer conmigo y vamos a ver primeramente 1 Corintios capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 10 al 13. Y cada bloque de escrituras va a llevar un punto de aplicación. Vamos a enseñar los versículos y vamos a traer el punto de aplicación. 1 Corintios capítulo 4 versículo de 10 al 13 y yo estoy usando una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Tú tienes tu Biblia, también puedes seguir ahí tu Biblia en la traducción que tengas y es versículo 10 al 13, dice así: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos hasta este preciso momento. Ahora, ¿dónde estamos para conectar el mensaje del día de hoy? ¿Cómo llegamos a esta parte de la Biblia? Te recuerdo que la semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo de esta carta cómo ser nosotros administradores fieles o fieles administradores de las cosas que Dios nos ha dado. No sé si estuviste tú en el mensaje pasado, pero recordamos que Pablo nos enseñaba que debemos ser fieles administradores de las cosas que Dios nos dio. Y una cosa que Dios nos ha regalado es la vida. Nos ha regalado la vida, pero el trabajo de nosotros es administrarla. Yo les platicaba que yo muchas veces, yo no administré bien mi vida. Perdía el tiempo, me metía en problemas, terminaba en una cárcel, terminaba haciendo tiempo en una prisión, terminaba en un centro de rehabilitación, terminaba en la calle. ¿Por qué? Porque no sabía administrar ni mi vida, ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi trabajo. No sabía administrar, no sabía cómo vivir. Y eso estábamos aprendiendo la semana pasada. Que a través de la palabra de Dios, Pablo nos enseñaba cómo ser fieles administradores. No solamente administradores, sino fieles administradores. Pablo era un hombre que había sido puesto en la iglesia para administrar los bienes que Dios le había dado. En la iglesia, pues hay personas. Y necesitamos saber ser fieles administradores también de las personas. En las iglesias también se manejan las finanzas, pero necesitamos aprender a saber cómo se manejan las finanzas. Entonces Pablo le enseñaba a la iglesia en Corinto cómo ser fieles administradores de las cosas que Dios nos ha puesto en las manos. Y nos recordaba que vivimos en una cultura que valora más la apariencia, el reconocimiento y la aprobación humana. Es por eso que es difícil muchas veces para las personas, porque se enfrentan a todos estos dilemas, cómo administrar sus propias vidas. Lo que realmente importa no es cómo nos ve la gente, sino cómo nos ve Dios. Como administradores, cómo Él nos ve en las etapas de nuestra vida. Entonces Pablo redefine el éxito de un cristiano y lo aleja del aplauso humano y le dice: hey, tienes que ir a la fidelidad delante de Dios. Todo se reduce al saber administrar mi vida, ser yo una persona que es fiel delante de lo que Dios me ha dado. Vamos a leer el verso 10, y fue el verso 10 al 13 una vez más, para conectar con nuestra enseñanza el día de hoy. Otra vez vamos a leer la escritura. Dice: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo.
Nosotros débiles, pero ustedes son tan poderosos, a ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos, hasta este preciso momento. Si tú lees este pasaje bíblico, vas a ver a un Pablo como que se estuviera quejando. A alguien que es tan fuerte en el espíritu, pero ves como alguien que está quejándose, que está diciendo, no, pues ustedes ya están bien, y nosotros ahora nos ridiculizan. No es una queja, es porque en realidad ellos, el apóstol Pablo, pasó por esas cosas. Yo no soy el apóstol Pablo, yo no paso por tantas cosas tan tremendas como pasó él. Pero de cierta manera también podemos parecernos a este pasaje bíblico. De repente te ven como una persona ridícula, de repente también hablan de ti a tus espaldas, pero no tan tremendo como lo vivía Pablo. Pablo, al inicio de la iglesia primitiva, no solamente Pablo, todos los discípulos batallaban porque estaban comenzando, estaban poniendo los cimientos de lo que ahora es la iglesia. Pero Pablo estaba diciendo esto porque quería mostrarle a la iglesia dónde estaba la verdadera fortaleza espiritual. A pesar de todas estas cosas que hablaban de él, el esfuerzo que hacía para ir a los lugares y visitar las iglesias, compartir el evangelio. Pablo fue apedreado, yo no fui apedreado. Pablo fue muchas veces golpeado, yo nunca he sido golpeado. Pablo fue muchas veces puesto en ridículo, yo pues de repente, ¿no? Pero igual, si no estoy enseñando, igual me pongo en ridículo donde quiera, ¿no? Entonces, él quería mostrar, por eso les platicaba, no era una queja, él quería enseñarles que dónde estaba la verdadera fortaleza. Y Pablo dice, aunque me dicen a mí cosas malas, yo no respondo de esa manera. Si me ridiculizan, pues yo no trato de responderles de la misma forma. Hablan de mí, yo me quedo callado porque sé que hablan de mí. Esto era lo que Pablo estaba queriendo transmitir en este mensaje. Y aquí presenta un contraste fuerte entre la actitud de los apóstoles y la actitud orgullosa de la iglesia de Corinto. Si tú ves en este pasaje bíblico, él presenta un contraste de comportamiento. El comportamiento del apóstol que llevaba la palabra de Dios y el comportamiento de la iglesia. La iglesia tenía un comportamiento y una actitud orgullosa. Se sentían que ya estaban bien, ya, gracias Dios porque me alcanzaste. Oh Jesús, qué bueno que viniste a mi vida. Gracias Señor por alcanzarme. Ahora sí entiendo la vida. Me has bendecido con un trabajo. Me has dado todas estas cosas y me has llenado de bienes. Pero también eran personas que hablaban por atrás del apóstol. También hablaban de otros hermanos. También tenían un comportamiento que no era bueno delante de lo que Dios les había enseñado. Ahora, no eran perfectos. Eso sucede, Pablo lo sabía. Pero Pablo quería enseñarles dónde estaba la verdadera fortaleza. Y la verdadera fortaleza estaba y radicaba y nace en la humildad. Así que, dice Pablo, nosotros somos unos necios por Cristo, pero ustedes se creen tan sabios en Cristo. Ellos creían que habían alcanzado una gran sabiduría, pero se les había olvidado ser humildes. Muchas veces se nos olvida cómo llegamos nosotros a la iglesia o cómo llegamos a un lugar, especialmente en esta casa. Yo siempre que enseño aquí en esta casa, les recuerdo que yo aquí estuve. También esta fue mi casa. Aquí dormía. Había solamente 2 camas en este lugar. Recién estaba abierta la casa. Y yo aquí dormía. Dormía con otro amigo que vivía ahí. Y pues estaban las literas. No había tanta gente. De repente se llenaba. De repente, como siempre, ¿no? Pero yo notaba que cuando comenzaban a llegar y ya tenían unos 2, 3 meses, ya comenzaban a salir así como que flotaban en el aire. Es que ya tengo chamba. Ya tengo jale. Oh, y ahora sí tengo cómo bañarme y cómo peinarme. Y ya comenzaban a tener esa actitud de orgullo. En el lugar donde orábamos en la mañana lo hacíamos aquí.
Antes de salir a trabajar, aquí hacíamos una oración. Y yo veía a muchos que no ponían ni siquiera atención. Y al principio cuando llegaban con esas, no, sí, todo el reglamento, no te preocupes, yo me lo aviento. No vas a batallar conmigo. Y a los 2, 3 días era la pura batalladera. No se esté pasando todavía. Porque se nos olvida. Muchas veces se nos olvida cómo hemos llegado. No sé si siga pasando todavía, pero en ese tiempo pasaba continuamente. Cada rato habían peleas, discusiones, porque los que tenían más tiempo ya se sentían diferentes a los que venían llegando. Es normal, somos imperfectos, eso sucede. Pero Pablo quería mostrar que la verdadera fortaleza es cuando nosotros le echamos humildad. Le ponemos humildad a lo que hacemos. Aceptamos que Dios nos está dando un techo y luego la primera pregunta que venía y decían, ¿es que estoy pagando? Yo pago una lanilla ahí por ahí para que pues me atiendan. Pero pues no vinimos a que nos atiendan. Sino, venimos porque tenemos una necesidad. Yo vine porque tenía necesidad. A lo mejor tú no la tienes. Yo sí tenía una gran necesidad. Estaba en la calle. Y se me abre la puerta, vengo y estoy en un techo donde se me ofrece una oportunidad para salir adelante. Entonces tenía que mostrar una fortaleza espiritual y dejar el orgullo y comenzarme a comportar humildemente. Y eso sucedió aquí en esta casa. Yo no tenía un comportamiento al principio así. Entonces Pablo le dice, nosotros somos unos necios por Cristo, pero ustedes se creen tan sabios en Cristo. Esto era un sentir orgulloso de las personas, de la iglesia. Y sucede en la iglesia también. Cuando las personas llegan y conocen a Cristo, se enamoran de Cristo, comienzan a escuchar los sermones, dicen, esto es lo que me faltaba. Solamente esto necesitaba yo. Necesitaba escuchar el Evangelio y ahora sí ya entendí. Pero en vez de permanecer humildes, se te comienza a disparar el ego, comienza uno a creerse que todos les tienen que servir, que yo soy el mejor y que pues yo tengo algo más que los demás. Y comenzamos a tener esa actitud. Pablo quería y les decía a la iglesia, esta manera de hablarles no era una queja, sino para enseñarles que a pesar de lo que él vivía, que era verdad, que era real, todas esas acusaciones, todas esas palabras que hablaban en su contra, los golpes, las pasadas de hambre que daba, eran reales, pero no lo decía en forma de queja, lo decía simplemente para que entendieran dónde estaba la fortaleza que Pablo tenía en el espíritu. Mientras los creyentes de Corinto se sentían espiritualmente superiores, los apóstoles sufrían rechazo, hambre, persecución y desprecio por causa del Evangelio. Las personas lo siguen sufriendo, no al nivel que lo sufrían los apóstoles y los discípulos de Jesús. Lo sufrimos de una manera diferente, menos, pero ellos sí lo sufrían de una manera muy, muy cruel. Y Pablo menciona los sufrimientos que él pasaba, que era hambre, sed, golpes, trabajo duro, persecución, calumnias. Pero en medio de todo esto también él respondía, bendiciendo, soportando y hablando con bondad. Eso es lo que el verdadero creyente ahora hace. También tú eres criticado, también tú eres, de repente, trabajas duro, recibes también, de repente, no sé, palabras duras de tus mismos compañeros aquí o allá en el trabajo, pero muchas veces respondemos de la misma manera. Yo todavía sigo respondiendo de repente, le pido a Dios que me ayude, pero de repente también yo quisiera responder así. Si alguien me agrede, yo también quiero agredir. Pero luego me acuerdo que he dado mi vida a Cristo. Me acuerdo que soy pastor y digo, no puedo. Tengo que aprender humildad, no puedo responder de esa manera. Y estos versículos, estos textos bíblicos me ayudan a mí para poder pensar cómo debo de actuar yo el día de hoy. El verdadero siervo de Dios no demuestra madurez por su apariencia espiritual. No sé si has visto algunas iglesias donde, oh, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero no es así como se muestra la fortaleza, porque eso hasta un incrédulo lo puede hacer. Una persona que no conoce a Cristo se contagia simplemente de lo que los demás están haciendo y también lo hace. Entonces, el verdadero siervo de Dios no demuestra la madurez por su apariencia espiritual, sino por su capacidad de permanecer fiel en medio de las pruebas.
de permanecer tranquilo, relajado. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dificulta, porque muchas veces no vivimos de esa manera. El orgullo porque pues soy de tal lugar, estoy reclamando un territorio y tengo un comportamiento. Todos, la mayoría lo hemos vivido. En cierta etapa de nuestra juventud, lo digo por mí, yo así era. En prisión, en las cárceles donde llegaba yo a vivir, 70 veces visitando centros de rehabilitación y no me podía poner de pie. Y en muchos de ellos nos llevaban la palabra de Dios. ¿Qué pasaba conmigo? El orgullo no lo quería dejar. Prefería irme. Prefería salirme. A someterme a que alguien me dijera, hey, bájale un poco, tranquilo, relájate, no pasa nada. No quería. Mejor me iba. Y vivía las circunstancias allá en la calle. Entonces, permanecer fiel a Dios, esa es la capacidad y esa es la verdadera fortaleza. Dios muchas veces usa la debilidad para manifestar su poder. Dios quiere manifestar un gran poder en tu vida. Él quiere trabajar en tu corazón, trabajar en tu mente, en tu vida, para que con humildad comiences a forjar una nueva etapa en tu vida. Yo aquí en esta casa comencé a enseñarme a vivir. Poco a poco comencé a enseñar a darle gracias a Dios por las cosas que venían a mi vida. No lo había entendido. Y en esta casa yo comencé a comprender algunas cosas. Dije, oye, ya estuvo, porque siempre me equivoco, siempre lo hago mal. ¿Qué está pasando conmigo? Ahora me voy a quedar, pero lo voy a hacer bien. Porque era la persona que llegaba a las casas, llegaba a los centros, llegaba a la prisión a meterme más en problemas. No estaba conforme en tener problemas allá en la calle, venía a hacer problemas aquí adentro. ¿Qué es lo que yo hacía? Pues comenzar a pensar. Ya tenía una cierta edad y decía yo, debo de comenzar a pensar con más humildad. Aquí encontramos el primer punto de práctica. La primera manera de mostrar la verdadera fortaleza es aprendiendo a servir a Cristo con humildad. La primera manera de mostrar la verdadera fortaleza es aprendiendo a servir con humildad. ¿Qué es servir con humildad? Bueno, si yo estoy recibiendo una cierta ayuda para mi vida, para ponerme en pie, ¿por qué no servir con humildad? ¿Por qué no servir simplemente hacerlo? ¿Por qué no seguir las reglas tal cuales están escritas? ¿Para qué romperlas? La primera manera de que yo muestro que soy fuerte, que soy un individuo que ya puede tener una vida en la sociedad, entonces, ¿qué debo de hacer? Pues aprender a servir con humildad. Pero la humildad es algo difícil porque personas como yo, por lo menos que quiere ser humilde. Porque yo humilde, pues si yo soy yo, ¿a poco no sabes quién soy? Pues no soy nadie. Eso creía yo, pero en realidad no soy nada. Aprender a vivir y aprender a servir con humildad no es algo fácil, pero se puede lograr. Siempre y cuando tú desees hacerlo y le pidas a Dios que te ayude a hacerlo, porque Dios está ahí para eso. La humildad es una marca indispensable en la vida cristiana, especialmente para aquellos que son cristianos, para aquellos que conocen la palabra de Dios, para aquellos que ahora ya entienden y han dado su vida a Jesús. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿estoy sirviendo para agradar a Dios o para recibir reconocimiento? Muchas veces llegamos a algunos lugares y queremos sobresalir, pero solamente para agradarle a mí mismo o recibir un reconocimiento. Pero ¿qué tal cuando no se te reconoce? Cuando las personas pasan por alto lo que tú estás haciendo. Ejemplo, si hay una escoba aquí y no me toca barrer, yo me pongo a barrer y nadie me da las gracias. Pero me puse a barrer porque yo quería que me dieran las gracias. Y si no me dan las gracias me enojo y aviento la escoba. No es la manera de servir, sino no buscando un reconocimiento, sino hacerlo porque eso muestra que yo ya no tengo ese orgullo, que yo conozco la palabra de Dios, que yo estoy en una situación donde ser humilde me beneficia y comienzo a forjar mi vida en la humildad.
Así me voy a evitar muchos problemas y conflictos en mi trabajo, porque si el patrón me grita, no voy a querer que me grite. Pero ¿qué tal cuando soy humilde? Lo que diga y lo que pase, voy a seguir trabajando sin tomárselo en cuenta. También pregúntate, ¿me molesto cuando nadie nota mi esfuerzo? ¿Tienes una molestia cuando nadie mira que te estás esforzando? No, es que mi familia ni siquiera se da cuenta que le estoy echando ganas. Ya estoy aquí y no me dicen que está bien lo que estoy haciendo. Pues solo hazlo. Échale humildad a lo que estás haciendo. Pregúntate, ¿me está molestando cuando nadie nota mi esfuerzo? La otra pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer aunque no reciba aplausos? ¿O aunque no se te dé el agradecimiento? Muchos quieren una corona, pero pocos quieren cargar la cruz. En la vida cristiana, en la vida del creyente, muchos quieren esa corona que la palabra de Dios promete, pero nadie quiere cargar la cruz, nadie quiere la parte difícil de ser cristiano, nadie quiere la parte difícil de ser humilde, nadie quiere ser difícil, nadie quiere las partes difíciles que te conlleva a crecer y a madurar como persona. Queremos que las cosas de Dios se den en automático. Porque escuché un sermón, ya las cosas van a suceder. Yo tengo que trabajar en ello. Yo necesito comenzar a pensar que lo que he hecho ha estado mal. Yo tuve que aceptar eso aquí, en esta casa. Tuve que aceptar que mi vida no estaba yendo por un buen camino. Tuve que aceptarlo y no quería. ¿Cómo? Pues si yo era el chilo de la película. ¿A poco me equivoqué? Sí se equivocó, lo hizo mal. Es tiempo de que lo comience a hacer bien. Gracias a Dios que Dios llegó a mi vida. Para mí, Dios fue la salvación. No solo la salvación eterna, sino la salvación aquí también en la tierra. Jesús me salvó de mí mismo, porque el peor enemigo siempre he sido yo. Entonces, la verdadera fortaleza espiritual se demuestra cuando seguimos obedeciendo a Dios. Cuando seguimos los principios básicos de la vida, aún en momentos difíciles o incómodos. Yo cuando conocí a Jesús, se me hacía imposible que yo pudiera llegar un día a entender lo que la palabra de Dios decía y ponerla en práctica. Se me hacía difícil el poder tener una vida más o menos en rectitud, que tuviera una vida más o menos en entendimiento. Se me hacía muy difícil a mí por mi carácter, porque siempre estaba enojado, siempre, consecuencia también de la droga y el alcohol, las consecuencias que yo vivía, pues era siempre estar enojado, estar molesto, querer cosas que estaban distorsionadas en mí. Pero cuando yo vengo al conocimiento de Jesús, Él comienza a moldear mi vida. Fue una trayectoria de muchos años, no sucede de la noche a la mañana, menos si tú no le pones el deseo y las ganas. Las cosas no suceden en automático. Observa lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 6. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios nos da su gracia. Él nos ha aceptado, nos ha dado salvación a través de la gracia. La gracia es un regalo que yo no merezco, que Dios me ha dado en mi mano porque quiere salvar mi vida, porque quiere que yo no perezca, que yo no vaya a el fuego eterno. ¿Y qué es lo que Él me da? Él me da esa gracia porque Él es generoso. Y esa gracia que yo he recibido de Dios, debo de aplicarla a mi vida y a la vida de los que me rodean. Siempre comenzando en mi casa. Yo no puedo ir a hacer iglesia y tener un comportamiento con la iglesia cuando no lo tengo con mi esposa y con mis hijas. Tengo que comenzar en mi casa. Debo de comenzar a servir en mi casa, mostrar la amabilidad de Cristo en mi casa, mostrar que conozco a Dios y que Dios me conoce, pero en mi hogar, ahí en mi círculo, aquí podemos decir, aquí es como comenzamos nosotros a trabajar esa parte de la gracia. Él da gracia con generosidad, da una gracia generosa, da bastante gracia en abundancia. Y lo tenemos que mostrar en la manera de comportarnos. Cuando aprendemos a caminar en humildad, también aprendemos la importancia de seguir ejemplos piadosos que nos acercan más a Cristo. Aquellas personas que
han venido al conocimiento de Cristo, fíjate, pasa algo bien desconcertante. Hay personas que vienen al conocimiento de Cristo, pero ¿sabes para qué vienen? Para contender nada más, para comenzar a pelear. Oh, no, es que allí donde yo voy, ahí dicen de esto, y dicen de aquello, y dicen aquello, y es que acá dice acá, y es que allá, y es que este es mentiroso, y aquí sí la tiene, aquel es el chido, y este no. Él sí la sabe, este no se la sabe. Esa no es la razón por la que Cristo nos llamó. Para contender, para pelear. Pues mejor me quedo allá. Yo ya peleaba por todo el mundo. Entonces no ha habido un cambio. No ha habido un cambio en nosotros y no hemos dejado de pelear. Se respetan los ideales de cada quien nada más. Se respeta cómo piensa uno y cómo piensa el otro. Es tan sencillo como eso. Pero no es fácil. Porque vivimos de una vida donde no queremos cambiar juicios y actitudes. Y se refleja cuando venimos, muchos creyentes en la iglesia siguen peleando. Se pelean hasta por la silla por la que les corresponde. Se pelean porque ya están peleando porque esa es mi silla, yo ahí me senté todas las semanas pasadas. No es tu silla. No es un lugar que te pertenece. En la iglesia lo vemos. Las personas hasta por eso están peleando. Jesús nos llamó ¿a qué? Pues nos llamó a que tengamos cordialidad con todos. A ser amables. A tener una buena vida. No estar peleando. Si tú tienes un ideal diferente al mío, excelente, qué bueno. Lleguemos a un acuerdo y seamos amigos. Yo no vine aquí a contender ni a pelear con nadie. Vengo, pásele. Vengo porque Dios me ha enviado, siento que Dios me ha enviado aquí y yo estoy contento con venir a compartir la palabra y a ser amigos. No pelear contigo por lo que tú crees o no crees. Vengo solamente a hacer compañerismo, a traer la palabra y el mensaje de la palabra de Dios que me ha dado, para compartirlo con ustedes y estar contento con ustedes. Entonces, cuando podemos caminar en humildad, también aprendemos la importancia de seguir ejemplos piadosos que nos acerquen más a Jesús. Dios nos llama a imitar ejemplos piadosos. Dios nos llama a que veamos ejemplos en las personas que son maduras. Aquí hay personas que ya han madurado un poquito, te aseguro que sí las hay. Yo me he estado dando el tiempo de conocer a algunos de ustedes. Después del servicio me quedo a platicar con algunos y veo que son maduros. Aunque ellos se reúnen en un grupo diferente, me da gusto que sean personas maduras. Porque platico con una buena amistad. No discutimos, no, pues es que fíjate, yo le voy a las Chivas y toda América. Y ahí comenzamos. No, somos grandes amigos. Y me quedo y platicamos a gusto. ¿Por qué? Porque no tenemos esas indiferencias. Dios no nos llamó a eso. Si tú estás en el lugar donde Dios te ha puesto y te ha llamado, y tú estás aprendiendo y tu vida está cambiando, qué bueno. Pero no conocemos a Cristo para venir a pelear. Entonces, Dios nos llama a imitar ejemplos piadosos. Imitemos a las personas quizás más adultas, las personas que ya están más tranquilas. Aprendamos a vivir así. Porque nos beneficia, a mí me beneficia. Aprender a comportarme me beneficia. Aprender a tener humildad me beneficia. Yo saqué mucho provecho de esta casa. Demasiado provecho el tiempo que estuve aquí. Mucho provecho. Porque comencé a trabajar en mi carácter, en mis decisiones, en lo que yo hacía. Y me dio mucha ayuda. Vamos a seguir nuestro estudio verso a verso. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Pablo sigue hablando, sigue escribiendo y dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñan acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, o el Evangelio. Así que les ruego que me imiten. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Al principio vimos que Pablo introduce esta parte, este texto, lo introduce primeramente como parece como una queja, como que se está quejando, pero ahora él le cambia el tono, un tono de corrección hacia un tono paternal. Ahora comienza Pablo a escribir como que fuera un padre de estas personas en la iglesia, un padre espiritual.
Él les comienza a hablar y les dice, aunque tuvieran 10,000 maestros, aunque hubieran 10,000 personas enseñándoles en ese lugar, dice, yo solo soy un padre espiritual para ustedes. Porque a Pablo le importaba la vida espiritual de los creyentes. Tenían muchos maestros que les enseñaban. Durante el tiempo que Pablo no estuvo en esa iglesia, habían otros maestros que les enseñaban. Pero Pablo plantó esa iglesia y Pablo predicaba el evangelio y eso los hizo nacer de nuevo. Entonces Pablo se refería como hacerlos nacer de nuevo y ahora los veía como hijos. Y les empieza a escribir como un padre. Pablo no quería humillar a las personas en la iglesia. Él quería que se restauraran. Nosotros tampoco queremos traer una humillación a alguien. Solamente buscamos que las personas restauren su rumbo. Que ustedes, cuando salgan de aquí, sean personas que restauren sus vidas. Que encuentren un buen lugar, una buena casa, una buena relación, quizá una buena esposa, aquellos que no están casados. Y buscar una vida que los lleve a vivir otra etapa mejor que la que han vivido o están viviendo. Para eso es para lo que nosotros traemos la palabra de Dios y el evangelio de las buenas nuevas. Esa es la importancia del mensaje para que tu vida dé un giro completo. Pero se requiere de que tú estés dispuesto a hacerlo. Que tú estés dispuesto a decir, ¿sabes qué? Tomo la oferta. Tomo la oferta del evangelio porque sí necesito un cambio en mi vida. Pablo estaba hablando de esta manera no para humillarlos, sino para que restauraran sus vidas, para que pensaran y comenzaran con una nueva actitud. La iglesia de Corinto tenía conocimiento bíblico. Ellos conocían la palabra de Dios, la leían siempre. Se sabían textos de memoria. Eran personas muy habilidosas para leer y para retener el conocimiento en la mente, pero solo se les quedaba aquí en la cuenca. Solo aquí en el coco se quedaba toda la información. Era por eso que peleaban, porque no les había bajado el corazón. No lo habían entendido con el corazón. Solamente había información en su cabeza. Entonces, la iglesia en Corinto sí tenía un conocimiento bíblico, pero necesitaba madurar espiritualmente con ejemplos prácticos. Mostrando prácticamente con cosas prácticas, con las cosas del diario vivir, mostrar que tenían un crecimiento espiritual. No que solamente conocían, sino que podían llevar a la práctica lo que conocían. En la palabra de Dios encontramos la palabra amor muchas veces, y muchas veces en nuestra cultura, cultura latina, ¿cómo yo voy a amar a este camarada? Pero no está hablando de un amor erótico, está hablando de un amor sincero, un amor de humildad. Que lo tienes que amar implica respetarlo, respetar su espacio, respetar lo que piensa, respetar hasta los ronquidos que tiene. Se trata de esa clase de amor, no es un amor erótico, es un amor de respeto, es un amor de respetar el lugar y la parte que le corresponde al otro, porque están en la misma situación. Entonces, cuando escuchamos esos contextos sobre el amor, sobre la humildad, como latinos se nos hace muy raro. No, pues si yo no soy chenchuleiri, ¿cómo es que ame? No te estoy diciendo en ese tono, sino con respeto. El amar en la forma que Dios quiere que amemos, el amor ágape, es así, es de respeto, es de darles su lugar, es de ponerlos en un lugar de humildad y verlos con humildad. Entonces Pablo no estaba hablando para humillarlos. Por eso Pablo les dice, les ruego que sigan mi ejemplo, dice Pablo. Sigan el ejemplo de Pablo. Él les decía, sigan mi ejemplo, yo cómo me porté cuando estuve con ustedes. Y ahorita lo vamos a ver. Él no estaba diciendo que era perfecto. No estaba diciendo que ya había alcanzado la perfección. Mírenme, soy tan perfecto que imítenme. No. Él comienza diciéndoles que también pasaba hambre, tenía que trabajar, hablaban de él a sus espaldas. Todas estas cosas las vivió. Él no está diciendo, soy perfecto, síganme mi perfección. Él estaba diciendo que él tenía una vida entregada a Cristo, digna de ser imitada. Es lo que estaba diciendo. Yo vivo una vida en Cristo, pues imiten esa vida que tengo en Cristo. Era lo único que estaba diciendo, no quería humillarlos. Y el cristianismo no solamente se enseña con palabras. El que yo sea cristiano no es solamente adquirir una manera de hablar.
buenos días, varón, Dios te bendiga, gloria al Señor, ¿cómo estás, mi hermano? Bendito y glorioso sea el Señor. No, has oído sus lenguajes. No solamente es cómo hablas, porque muchos cristianos adquieren esa manera de hablar, pero eso no significa que tú seas espiritual. ¿Por qué cambiar nuestra manera de hablar? Así, tal cual. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está usted? No, pues, señor Mario, bendiciones, ¿cómo está? Qué bueno que vino. Por nombre. Porque ¿a quién queremos engañar? ¿Cómo queremos nosotros transmitir algo que en realidad no somos? Entonces, el cristiano no solamente, el cristianismo nos enseña con palabras, también se transmite mediante el ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que el de la humildad? ¿Qué mejor ejemplo que, pues, aquellos que conocemos a Cristo, actuar de una manera coherente con lo que conocemos? Amando a los demás, respetando a los demás, no queriéndolos someter a lo que nosotros creemos, sino dándole la oportunidad de que cada quien crea como necesita creer. Si tienen una pregunta, se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Mi hermano, me gustaría que me explicara esto. Adelante, lo platicamos. Pero no venimos a someter a nadie. No tenemos por qué someter a nadie. Actuar con humildad, eso significa que hay una verdadera fortaleza espiritual en ti. Y aquí encontramos la segunda manera de mostrar la verdadera fortaleza. Mostrar la verdadera fortaleza, este es el segundo punto, es viviendo como un ejemplo cristiano. Si tú eres conocedor de la palabra de Dios y te ven con una Biblia y tú de repente das muestras de que en verdad vas a la iglesia, conoces la palabra de Dios, te estás instruyendo, entonces sea un ejemplo de los demás, no solamente en lo que lees, sino en cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo te comportas, cómo les hablas a los demás. Porque si no haces de esa manera, o si no haces eso que, dando ese ejemplo de un cristiano, entonces te van a tomar a loco, te van a tomar a lurias, y te van a decir lo que no quieres que te digan. Puede que te digan por ahí, como a mí me dijeron muchas veces, cuando pretendía hacer lo que no era. No, este camarada es bien hipócrita, porque sí lo era. Quería mostrar una cosa que no era. Adquirí una manera de hablar que no era apta para lo que yo hacía y para lo que yo vivía. Entonces, vivir como un ejemplo cristiano, esa es una manera de mostrar la verdadera fortaleza. Si yo digo que conozco a Cristo, ¿cómo es el mensaje que debo de dar? Pues con mi comportamiento. Imagínate que yo vengo a compartir el evangelio aquí, pero yo quiero que tú me veas como Dios, que me sirvas y que me pongas todo almohaditas para caminar. Claro que no, porque no es esa la manera en la que Cristo nos ha llamado, sino actuando con humildad, viniendo con humildad, hacer amistad entre ustedes. No importa a lo que a tu conocimiento, al lugar que tú hayas ido a la iglesia o no hayas ido a la iglesia, conozcan de Dios o no. Yo debo demostrar que conozco a Dios a través de mi comportamiento. Cada creyente influye en alguien. Si tú crees en la palabra de Dios, tú vas a influir en alguien, para bien o para mal. Si tú conoces y eres un cristiano, vas a influir en los demás, a manera de comportarte. Vas a influir en los hijos, aquellos que lo tienen, en la familia, aquellos que tienen una familia, en los amigos y en los nuevos creyentes, en las personas nuevas que están llegando a casa. Si tú eres un cristiano, debes de ser ejemplo con los demás. Y de hecho, influyes en los demás. Porque ellos ven una persona de respeto contigo. Ven una persona de confianza contigo. Ven una persona que se pueden acercar para pedirle una dirección, ¿cierto o no? Para decirle, oye, ¿cómo ves? Estoy necesitado de trabajo y parece que oí ahí que ahí hay chamba donde tú estás. Claro que sí, porque eres maduro, porque tienen confianza en ti. Pero si eres una persona que solo conoce la Biblia, pero traes un enojo del demonio, imagínate, nadie se te va a querer acercar. Pero es que conoce la Biblia, pues sí, pero pues nada más la lee. Esa es la diferencia. Vivir como un cristiano es vivir dando ejemplo. Y los creyentes influyen en los demás. La pregunta importante es, ¿qué ven otros cuando observan mi vida? ¿Qué ven? Si tú eres cristiano, ¿qué ven los demás cuando ven tu vida?
¿Ven a Cristo? ¿O ven a una persona que en realidad no conoce a Cristo? Háganse esa pregunta. La otra pregunta es, ¿mi conducta refleja a Cristo? ¿Soy un reflejo de las cosas que leo en la palabra de Dios? ¿Soy un reflejo de lo que estoy agradecido por esta casa? ¿Soy un reflejo aquí como me muevo? ¿O siempre estoy enojado demandando? Necesitamos ser un reflejo de agradecimiento en todas partes. Conozcas a Dios o no, necesitamos tener un gran reflejo de que estamos agradecidos por lo que está pasando en nuestra vida. ¿Estoy guiando a otros hacia Jesús o los estoy alejando de Él? ¿Sabes que muchas personas no van a la iglesia por el testimonio de los mismos cristianos? Porque lo primero que dicen es, para ser como este camarada, no hombre, yo no voy. Mejor me voy a las Adelitas. Sí, allá estoy mejor, allá todavía me aceptan de mejor manera. Porque para ser como este camarada, no hombre, que voy a ir a la iglesia. Ese es un conflicto grave en la iglesia, que las personas no quieren ir por causa de otros cristianos. Eso es grave. Entonces, ¿estoy guiando a otros hacia Jesús o los estoy alejando de Él? La gente escucha sermones los domingos, pero observa testimonios todos los días. Las personas están observando el testimonio de aquellos que dicen conocer la palabra de Dios. Aquí hay un grupo de oración, ¿sí? No, yo no. Hay un grupo de oración, hay algunas personas aquí que hacen oración, leen la Biblia, también enseñan, ¿no? Hay personas que lo hacen. Entonces, ¿por qué no mostrar a esas personas que lo están haciendo? Espero que estén mostrando esa madurez espiritual. Espero que tengan un comportamiento espiritual apto y debido para que no se perjudique la palabra de Dios y no se perjudiquen las personas. Debemos vivir una fe auténtica dentro y fuera de la iglesia. Debemos de vivir un comportamiento digno aquí en casa y fuera de casa. Debemos de tener un comportamiento digno, conozcas o no a Dios, pero más importante a los que conocen a Dios. Aquellos que han dado su vida a Jesús, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hoy son cristianos y dicen, ¿sabes qué? Tengo que tener una vida de fe auténtica, no solamente una vida de fe, auténtica dentro y fuera de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo de esta manera, capítulo 3, verso 10 al 11. Pero tú, Timoteo, le dice a Timoteo, directamente le dice a él, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, ¿tú me conoces? ¿Podemos nosotros decir eso con nuestros amigos? Hey, tú me conoces, yo no te he fallado. He estado aquí. He sido paciente contigo. Tú has visto que no me ha sido fácil tampoco vivir. Pero pues aquí estoy. ¿A poco no me conoces? Podemos traer este pasaje bíblico a la práctica. Podemos practicarlo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú sabes bien lo que yo enseño. Sabes bien el ejemplo que te doy. Sabes bien cómo yo me conduzco. Sabes bien el propósito de mi vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Él estaba diciendo estas cosas que hoy podemos practicar nosotros. Estamos practicando esto, es decir, yo siempre he estado aquí. Cuando tú has necesitado, he sido una mano para ti. Practiquemos estas cosas. Sin embargo, cuando dejamos de vivir como ejemplo y comenzamos a llenarnos de orgullo espiritual, terminamos perdiendo el verdadero poder de Dios. El verdadero poder de Dios se refleja en la humildad, en la manera en que nosotros nos conducimos con los demás, la manera en cómo hablamos y nos acercamos a los demás. Si no estás de acuerdo cómo creen los demás, si no estás de acuerdo a la iglesia que va el otro, no pelees, acéptalo tal cual es. Mejor órale a Dios, Dios, por favor revélale la verdad a este compa. No, no es cierto. Solo pídanle a Dios que los ayude a poder tener ese compañerismo y estar en paz. ¿Para qué pelear? ¿O para qué criticar? Sino caminar en armonía en esta casa. El orgullo espiritual vacía el poder de Dios. Cuando estamos llenos de orgullo, no hay cavidad para que Dios pueda mover nuestros corazones. Cuando estamos llenos de maldad, la bondad no puede brillar en tu corazón.
Cuando estás lleno de puras cosas aberrantes en la cabeza, pues no van a venir nada de cosas buenas. Solo va a haber maldad en tu cabeza. Solo va a haber lujuria en tu cabeza. Solamente va a haber pelea en la cabeza. Solamente va a haber robo en la cabeza. Solamente va a haber maldad en tu cabeza. Ahí no va a poder entrar Jesús si tú no se lo permites. Entonces el orgullo espiritual vacía el poder de Dios. Vamos a continuar. Vamos a leer los versículos 18 y 20. Dice así: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, dice Pablo a la iglesia en Corinto, al pensar que no volveré a visitarlos. Pero iré pronto, si el Señor me lo permite. Entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir el poder de Dios. Pablo comienza confrontando en esta parte a algunos creyentes arrogantes que hablaban mucho, pero vivían poco. Porque había personas ahí que hacían eso. Mucho bla 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 y poco vivir lo que estaban enseñando. Ellos pensaban que Pablo ya no iba a volver. Pablo ya no va a volver porque aquí ya no lo necesitamos. Te aseguro que Pablo ya sabe que nosotros somos tan fieles y tan firmes y tan espirituales que él ya no va a volver. Él ya confió en nosotros. Ellos pensaban que él ya no iba a regresar. Así que comenzaron a actuar con soberbia. Muchas veces eso pasa. Cuando comenzamos nosotros a sentir que ya tenemos los pies plantados en un lugar, comenzamos a actuar de una manera diferente que cuando llegamos. Todos llegamos con cierta humildad aquí a casa. Pero de repente comenzamos así a escurrirnos y comenzamos a levantar un poquito la voz, comenzamos a aventar el platón por aquí, comenzamos a aventarlo allá en el fregadero y comenzamos a hacer cosas así porque es parte de nuestra naturaleza. Pero él le decía a esos orgullosos en la iglesia, él les decía: hey, relájense, el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en vivir por el poder de Dios. El evangelio no solamente es teórico o de teoría, no es solamente una emoción, no es solamente apariencia religiosa. Eso no es el cristianismo, eso no es un creyente. No solamente lo conoce, no solamente se emociona, o no solamente aparece por su apariencia religiosa. El domingo ando con corbata y con un saco que me llega hasta acá y ya yo pretendo ser cristiano. No funciona así. Tú puedes ir en short y chanclas y ser el mejor cristiano del mundo y sentarte en una silla y esperar a que te llenen de la palabra de Dios, pero vas con un sacote hasta acá y ahí vas pretendiendo ser a veces lo que no eres. Y si lo eres, ¡qué bueno! Pero muchas veces estamos lejos, queremos aparentar algo. No es solamente apariencia religiosa, el verdadero evangelio transforma. Fíjate lo que te transforma. Transforma tu carácter, las actitudes, la manera de hablar y la forma de tratar a los demás. Eso es lo que hace el evangelio. Eso no lo hace un saco y una corbata, ¿o sí? ¿Verdad que no? No. Claro que no. O unos zapatos de hincha iñados. Porque a lo mejor ahí encuentro la jaina. Porque muchas veces con esa mentalidad vamos. A ver, creemos que en la iglesia vas a encontrar la cosa perfecta. Oh, no vayas a hacer eso. Porque te puedes equivocar. Ahí, en la iglesia, es un hospital de personas enfermas. Así como yo mero. Yo califiqué para la iglesia y le dije: gracias, Señor, porque todavía hablo solo. Todavía de repente estoy hablando solo, todavía estoy medio luria. Pero gracias a Dios que me aceptó de esa manera porque califiqué. No vayas a ir a una iglesia o buscando una iglesia perfecta, porque cuando tú llegues se va a acabar de ser perfecta. Se convierte en una iglesia imperfecta. Una vida llena del Espíritu Santo produce cambios visibles. Una vida entregada a Dios. Pueden verlo los demás, ¿no? Este camarada sí sabe. Este camarada, su comportamiento me dice que sí conoce a Dios. Que no es hipócrita, que de verdad sí está siendo real en lo que conoce. Aquí vamos a ver la tercera manera de mostrar la verdadera fortaleza. La tercera manera de mostrar la verdadera fortaleza es permitiendo que Dios transforme nuestra vida. Necesitamos permitir que Dios haga un cambio en nosotros. Necesitamos abrir nuestro corazón y decir: ¿sabes qué? Yo quiero un cambio en mi vida. Yo necesito hacerlo. Necesito aceptar a Jesús en mi corazón. Aceptar al Espíritu Santo. No sé cómo funciona, pero voy a investigarlo. Voy a preguntar.
Voy a leer la Biblia y voy a sacar notas, porque Jesús ha cambiado millones de personas. Ha cambiado las actitudes y los juicios de muchas personas. ¿Por qué no podría cambiar la mía? Si es que estás interesado en ese cambio. No basta con conocer versículos o escuchar predicaciones. Debemos permitir que el Evangelio produzca cambios reales en nosotros. Un hermano decía, yo reprendo al diablo todos los días. Y el otro le respondía, qué bueno, ahora solo falta que reprendas ese mal genio que tienes. Porque puedes reprender al diablo. Oh, hay hombre, algo bien. Reprender, pero tienes un genio del demonio. ¿Por qué no reprender ese mal genio? Pero no es como se ve el cristianismo. Necesitamos echarle humildad. A veces queremos autoridad espiritual sin permitir que Dios transforme nuestro corazón. El poder de Dios no solo se escucha en palabras, trae una evidencia en una vida transformada. Se necesita ver un cambio en la vida. Tito capítulo 1, verso 15 y 16 dice así: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Eso está duro. Porque no dice que eres bueno para algo o que sea poquito, dice que para nada. Porque tu comportamiento lo muestra. Y cuando Dios comienza a transformar nuestra vida, también aprendemos que su corrección no es rechazo, sino una expresión de amor. Si Dios está corrigiendo tu vida, muchas veces traemos a estos lugares, quiere corregir nuestra vida. Nos pone en un lugar donde nos digan qué hacer, donde nos digan a qué horas te vas a levantar. A mí no me gustaba eso. Y yo renegaba algo bien. ¿Por qué me tienen que estar levantando? ¿Que no están viendo que estoy durmiendo? Pero Dios nos trae a unos lugares para ver si aprendemos a vivir. Y si desperdiciamos las oportunidades, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar el tiempo en que ya tienes canitas como yo mero, y vas a comenzar a decir, pues ¿a qué hora pasó el tiempo? Necesitamos tener esa humildad. La corrección de Dios es una expresión de su amor. Vamos a terminar, vamos a ver el verso 21 y ahí vamos a terminar. Pablo dice, ¿qué prefieren? Les da una opción. Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable. ¿Cómo dice Dios, cómo quieren que se las manejen? ¿Que los meta más en cintura? Algunos de nosotros, como a mí me tuvo que poner en una prisión por muchos años para ver si entendía. Y no quería entender. Y luego un centro de rehabilitación y otra casa y aquí y allá. Y no quería entender. Quería meterme en un lugar para ver si podía escuchar su voz. Pero yo iba por el mundo con una locura. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Yo prefiero la amabilidad. Yo prefiero que Dios mejor me trate con amabilidad, pero yo tengo que cooperar con ello. Yo también tengo que poner mi parte, ¿o no? Yo también tengo que decirle, no, pues sí, sabes que ya me rendí, ya estuvo. Yo me cansé. No es que me dejó de gustar la vida que llevaba, o lo que hacía. Pero me cansé, ya no me gustaba a dónde me llevaba. Ni la droga, ni la calle, no me gustó a dónde me llevaba. Porque era una vida miserable. Me cansé de vivir esa vida. No lo dejé porque me dejó de gustar. Ay, ya no me gusta. Claro que no. Es aceptar la realidad y decir, ¿sabes qué? Sí me gusta, pero no me gusta a dónde me lleva. Debo de parar esto. Señor, por favor, ayúdame. Ayuda mi vida para poder detener esta locura. Porque sin Él yo no lo pude lograr. Jesús fue mi guía. Jesús fue, y el Espíritu Santo, mi roca y mi fortaleza, y el poder que me dio Dios a mí para poder revertir las cosas. ¿Qué prefieren? Dice, que vaya con una vara para castigarlos o con un amor espiritual amable. Pablo prefería llegar con ternura, pero estaba dispuesto a corregir si era necesario. Dios quiere llegar con ternura a tu corazón. Jesús quiere llegar amablemente a tu vida porque te ama, pero también está dispuesto a también meternos en un lugar donde podamos entender por nuestro propio bien, porque Dios nos ama. Después de yo conocer a Dios por muchos años, yo recaí. Le dije a Dios, ¿sabes qué? Ahí te veo. Y huí como loco
sin que nadie me persiguiera y terminé en el canal con los pies para arriba. Otra vez la necedad. Te comparto esto porque es necesario, porque sé que muchos de ustedes lo han vivido. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y otra vez me extendió su mano. Me dijo, vamos otra vez, vente con amabilidad y con amor. Échale, véngase otra vez. Le voy a perdonar, lo voy a limpiar y ahora ponga atención. ¿Por qué? Porque seguimos siendo imperfectos y podemos recaer. Así como un padre corrige a sus hijos para guiarlos por el camino correcto, así Jesús un día volvió a corregir mi vida. Aún conociéndole, aún ya sirviéndole. Me dijo otra vez. Mi gracia y mi misericordia y mi amor no se terminan. Pero si ya lo hemos alcanzado, no te regreses. Dios también corrige a aquellos que ama. Muchas veces el Señor usa su palabra, la convicción del Espíritu Santo, consejos sabios, circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter. Porque ¿sabes qué es lo que nos lleva al baile? Nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. El carácter que tenemos nos lleva a vivir y a estar donde estamos. Y el cuarto punto, la cuarta manera de mostrar la verdadera fortaleza es aprendiendo a recibir corrección. Si no aprendemos a recibir la corrección, te vas a ir recio. Créeme. Porque yo no la aprendí la corrección y me fui. No se me cayeron los dientes, pero hay algunos que los he visto que se van de boca y hasta los dientes se les caen. Algo bien. Y yo pues no los perdí los dientes. Fue duro el golpe, pero no me los alcancé a tumbar. Aprendiendo a recibir la corrección. Esa es la cuarta manera de mostrar la verdadera fortaleza. ¿Cómo puedo yo aprender la corrección si soy un cabeza dura? ¿Cómo lo puedo aprender? Pues ablandando la cabeza, ¿no? Corrigiéndolo y diciendo, ¿y sabes qué? Ya estuvo, ya no voy a pelear. Porque no le vas a ganar. Te le vas a poner 1000 veces al alcohol o a la droga o a las peleas. No le vas a ganar. No le vas a poder ganar jamás. Es una pelea perdida, ¿o no? ¿Para que sí? Pues claro. Yo nunca le gané. Y me aferré algo bien. Y me ponía unas recias y el puro hueso y las puras costillas. Digo, sin raspar muebles, ¿no? Así, tremendamente. Y regresaba y otra vez y me aferraba. Porque no funciona así, era mi carácter, era mi manera de pensar. Entonces, tuve que aprender a recibir la corrección. No me gustaba, pero necesitaba aprender para poder tener una vida digna. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero pocos aceptan su corrección. Muchas personas sí quieren la bendición de Dios. Señor, bendíceme, por favor. Voy a salir a trabajar. Fíjate, Señor, tengo esta cita aquí, cita allá, un trabajo bueno. Pero queremos las bendiciones, pero no aceptamos la corrección. Seguimos teniendo un carácter que no se amolda a lo que Dios quiere para nosotros. Debemos aprender a escuchar consejos, reconocer errores, arrepentirnos rápidamente, tener un corazón enseñable. La corrección divina puede ser incómoda en el momento. Te puedes sentir incómodo. En el momento que Dios te está tratando, te puedes sentir incómodo. Puedes sentir como que, quiero pelear por ello. Como cuando estás en detox, que te está corrigiendo. Y me quiero salir corriendo. Porque siento la ansiedad de irme y quiero seguir en mi vida. La corrección divina puede ser incómoda momentáneamente, pero produce un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. Necesitamos tener un corazón corregible. Un corazón que Dios pueda trabajar en él. Un corazón que pueda poner sus manos y lo comience a moldear. Observa en Proverbios lo que dice el escritor de Proverbios 11 y 12 del capítulo 3. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Él solamente qué es lo que quiere para nosotros. Quieres bien, ¿no? Para mí quería el bien. Y de verdad me ha dado el bien. Hoy le doy gracias a Dios que no soy perfecto, pero me ha dado una buena vida. Gracias a Dios por ello.
¿Fue fácil? No fue fácil, porque me quise revelar muchas veces. Y mi humanidad, mi carnalidad, de repente se quiere revelar, quiere salir corriendo. Pero he aprendido que a través de la oración, la lectura bíblica, a decir, hey, bájale, bájale, ya no estás en esas condiciones, calmado, tranquilo, hay una vida por delante, hay una buena vida para ustedes, hay una mejor vida que la que tienen ahorita, hay una mejor vida que les espera, pero depende de ustedes para que Dios trabaje en el corazón de ustedes. Si tú dices, yo quiero, el Señor está ahí. Pablo concluye este pasaje bíblico diciendo y recordándonos que la verdadera fortaleza nace en la humildad. Necesitamos ser ejemplo de los demás y necesitamos nosotros recibir el Evangelio que transforma nuestras vidas. Dios no busca creyentes llenos de apariencia espiritual, sino corazones humildes y obedientes. Solamente ser humilde, ser obediente, recibir y bajarle. Renunciar al orgullo espiritual, vivir con humildad y ser ejemplo de los demás. Especialmente si tienes hermanos, tienes familia. Ser un ejemplo de los demás, porque lo puedes ser. Puedes ser un ejemplo para los demás. Permitir que su palabra transforme nuestra vida, porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras. El Evangelio no es solamente bla, 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 sino en una vida cambiada por el poder de Cristo. Y tú puedes tener una vida cambiada el día de hoy. Trabaja en el tiempo que estás aquí. Trabaja en tu carácter. Ora a Dios. Recibe a Jesús en tu corazón. Convierte tu corazón y dáselo a Jesús. Tu carácter, tu manera de pensar. Comienza a rascarle en las Escrituras y te vas a dar cuenta lo hermoso que Dios tiene, las cosas tan hermosas que Dios tiene para tu vida. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús quiere darnos la verdadera fortaleza. No es la fortaleza que tú has venido viviendo hasta el día de hoy, sino una fortaleza verdadera que se transforma en poder para tu propia vida, en un comportamiento diferente. No importa cómo te veas, no importa si te pusiste todos los tatuajes del mundo, no pasa nada, Dios te acepta. No importa si llegaste tú como llegué yo, ya no consumía yo una locura en mi cabeza, una bolsa de basura y el pelo en la cara. Así me aceptó Jesús. Así exactamente en mi condición de humillación. Jesús murió por nosotros, murió por ti, murió por mí. Murió por el que está todavía en el canal. También por él, y un día lo va a traer. Y le oramos por ellos. Hay una oportunidad, no importa en la manera en que hayas llegado, no importa si hay renuencia, no importa el pecado más grave que hayas cometido. Si te los contaran, pero no te los voy a contar, solo imagínatelos, porque son tristes. Aún así, Jesús me recibió. Aún así Jesús extendió su mano y me tomó. Después de mi mal comportamiento, después de recaer varias veces, el Señor me tomó de su mano y me volvió a traer. También lo puede hacer contigo. Y esta parte es muy importante. Espérate para allá. Y la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Es una pregunta bien importante para todos. ¿Has nacido de nuevo? Significa, ¿has recibido el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Te gustaría tener una oportunidad nueva? De tener una nueva vida. Va a haber problemas, ¿eh? No creas que es una vida perfecta, porque eres imperfecto. Pero te da la oportunidad de poder comenzar una nueva etapa en tu vida. Nacer de nuevo, comenzar de cero. Ese es el mensaje del Evangelio. Nacer de nuevo es comenzar totalmente de nuevo. Él va a borrar todo lo que pasó te lo va a borrar. Y aférrate a esa silla. Agárrate de Jesús. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo con cada uno de nosotros. Él puede darnos la oportunidad de Dios, pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos aceptar el Evangelio en nuestro corazón, muy dentro de nuestro corazón. ¿Cómo? La Biblia nos habla de dos cosas. Primeramente es a través del arrepentimiento. Dile ahí en tu corazón, Señor, perdóname. Lo he hecho mal. Perdona mi pecado.
Si se lo quieres describir, descríbelo, Él ya lo conoce. Pero que genuinamente en tu corazón tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, lo hice mal. Perdóname y dame la oportunidad de vivir. Es en arrepentimiento, a través de la fe, aceptándolo como tu Señor y Salvador. Yo te voy a preguntar algo bien importante. ¿Te gustaría nacer de nuevo? Amén. ¿Te gustaría nacer de nuevo? Jimmy siempre nace de nuevo. ¿Alguien más? Excelente. Qué bueno nacer de nuevo. Excelente. Eso es bueno, nacer de nuevo. Dios te va a dar una oportunidad. Dios va a reivindicar tu vida si tú se lo permites. Si eres sincero en tu corazón y le dices, Señor, perdóname, quiero una nueva oportunidad, el Señor te la va a dar. Eso sí te lo puedo garantizar, te va a dar la oportunidad. Tómala. Toma esa oportunidad, Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. No va a ser fácil, ¿eh? El Evangelio no es fácil. Vas a experimentar dificultades, imperfecciones, pero aférrate. No te regreses. Lee la Biblia. Ora así como puedas. Aprende a orar. En los servicios de oración, ponte a orar. Dile a los demás, ora por mí, por favor, porque quiero echarle ganas. Que no sea una emoción, que sea algo real. Y vas a ver que Dios te va a dar una nueva vida. ¿Qué les parece si oramos por los nuevos que han nacido de nuevo? Nos ponemos de pie y vamos a orar por ellos también. Pónganse de pie. Padre Celestial, muchas